Están viendo las últimas imágenes con vida de Amalia Kokchok, una mujer guatemalteca que vivía en los Estados Unidos y que fue atacada frente a su casa y a plena luz del día por su compañero sentimental, un hombre que cuando fue atrapado por la policía dijo que no recordaba nada de lo que había sucedido. Si quieren saber todos los detalles de lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Amalia Kokchok y su hija Estrella. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Amalia Kokchok de Peck nació alrededor de 1986 en la aldea Tierra Blanca, en Petén, Guatemala. Allí creció rodeada de su familia y con el tiempo también formó la suya. Sin embargo, después de sufrir muchos tropiezos en la vida, decidió emigrar hacia los Estados Unidos. Para ese momento, una hermana de Amalia vivía en aquel país, y ella pensó que de esa manera podía sacar adelante a su familia. Fue una decisión muy difícil, porque debió dejar atrás a varios de sus hijos e incluso a algunos nietos, pero ella sabía que de esa forma podía ofrecerles mejores cosas. Decidió marcharse con la menor de sus hijas, una pequeña niña llamada Estrella Anastasia Peck Kok, quien según sus allegados era el motor de su vida. No está claro exactamente cómo ni cuándo cruzaron la frontera, pero en principio se sabe que se instalaron en Nueva Jersey. Fue en este lugar, gracias a las redes sociales, que ella conoció a un hombre llamado Ángel Gabriel Kuschok, también originario de Petén, pero de otra localidad. De Ángel se sabe que creció en un entorno problemático, y que para el momento de los hechos ya era padre de 5 hijos. Eso sí, toda su familia estaba en Guatemala. Él había llegado a Estados Unidos ilegalmente en el año 2023, específicamente en el mes de septiembre, y también, igual que Amalia, se residenció en Nueva Jersey. La relación entre los dos avanzó rápidamente, y después de unas semanas decidieron irse a vivir juntos. Amalia también llevó a su hija Estrella a vivir con este hombre. Después de algunas semanas de convivencia, él le anunció que había encontrado trabajo en Florida, específicamente como jornalero. Así que Amalia decidió que ella y Estrella también se mudarían con Ángel. Quería formar una nueva familia, pensaba que este hombre la ayudaría a seguir adelante y además de eso quería encontrar trabajo en aquel lugar. Le habían dicho que era más fácil y de esa manera ella pensaba que podía ayudar de una mejor forma a sus hijos y a sus nietos. Así las cosas, la vida de Amalia y Estrella fue pasando, y con el paso de los meses se asentaron en una pequeña comunidad de casas rodantes. Con estos antecedentes llegamos al miércoles 24 de abril de 2024, el cual comenzó como un día cualquiera para Amalia y Estrella, pero unas horas después por la tarde el cuerpo de Amalia fue encontrado en la entrada de su propiedad. Yacía tendida boca abajo y parcialmente cubierta con una lona. La mujer estaba semidesnuda. De inmediato se llamó a las autoridades para pedir ayuda. Entre ese llamado y la llegada de las autoridades, una amiga de Amalia se puso en contacto con Blanca, la hermana de la mujer, para informarle de la situación. Eso sí, en ese momento no le dijo si ella tenía o no todavía signos vitales. Lo que sí se sabe es que la mujer fue rápidamente para ver qué le había sucedido a su hermana. Me dijo que tu hermana está tirada acá, pero yo no sé si está viva o está muerta, me dijo. Una vez llegaron los agentes, confirmaron que Amalia ya no tenía vida. Además de eso, tenía lesiones traumáticas en el cuello y en el rostro, y distintos rastros de violencia que estaban dentro de la casa. Además de eso, también se encontró en el interior un segundo hallazgo. En el baño, dentro de la bañera y con el agua aún corriendo, estaba el cuerpo de la pequeña Estrella. Tenía apenas 4 años. La niña presentaba heridas similares a las de su madre, y uno de los oficiales describió la escena como extremadamente espantosa. Luego de hacer el descubrimiento, los investigadores se pusieron a averiguar qué había sucedido.
y de inmediato revisaron las cámaras de seguridad de las distintas viviendas cercanas al sitio. En una de ellas descubrieron algo crucial. Las grabaciones de ese día mostraban los últimos movimientos de Amalia, su hija, y además de eso de Ángel, su pareja, y estas permitieron reconstruir paso a paso lo que había ocurrido. Según se supo, alrededor de las 12:30 del día, una amiga pasó a buscar a Amalia en su casa. La había llamado poco antes pidiéndole que la ayudara a mudarse. Más tarde, las cámaras registraron a Ángel saliendo de su vivienda, caminando a una tienda cercana. Ya para ese entonces, él le había hecho más de 60 llamadas a Amalia, porque cuando ella salió de la casa con su hija le dijo que regresaría en unas horas, y para él ya había pasado demasiado tiempo, y la mujer ni siquiera se había comunicado. Luego de esto, Ángel fue a la tienda y compró cerveza. Unos momentos después, Amalia y Estrella entraron al lugar. La niña conocía muy bien a los empleados y tomó una paleta. Esa fue una de las últimas imágenes en las que se vio con vida a madre e hija. Después de esto, los tres se reunieron y se subieron al mismo autobús de regreso a casa. Este los dejó cerca de las 3:15 de la tarde. Los tres caminaron un poco y fueron hasta la vivienda. Unos 20 minutos después, una cámara registró unos gritos provenientes del interior de la casa. Se sabe que Amalia intentó huir, pero Ángel la agarró y se la llevó de vuelta a la parte trasera del lugar. Los gritos eran tan desgarradores que, según las autoridades, se podían escuchar a casi la distancia de un campo de fútbol. Y así, fuera de la casa, mientras Amalia pedía por su vida, Ángel la atacó con un arma blanca. Luego, al regresar al interior de la vivienda, se dirigió al baño, donde la pequeña Estrella se preparaba para bañarse, y allí también la agredió. Tanto madre e hija presentaban heridas en las manos, señal de que habían intentado defenderse. Después del ataque, Ángel se cambió de ropa, preparó una bolsa y salió de la casa. Aunque Amalia ya no presentaba signos vitales antes de irse, él volvió a atacarla, pero esta vez con una pala. Finalmente, la cámara del vecino lo registró huyendo del lugar con una bolsa colgada al hombro, atravesando unos campos cercanos. Luego de esto, el consulado guatemalteco tuvo la difícil tarea de darle la noticia a la familia de Amalia. Por su parte, la policía inició de inmediato la búsqueda de Ángel, de quien para ese momento ya se había perdido el rastro. Así, su nombre comenzó a circular en todas las patrullas, y en cuestión de horas las autoridades emitieron una alerta a la comunidad. Se desplegó una intensa operación de rastreo en las distintas zonas rurales, ya que estaba caracterizado el sitio por tener campos de fresas, matorrales densos y extensos bosques. Las unidades caninas de la policía también siguieron un rastro, aunque sin resultados concretos. Ya para ese momento el crimen era noticia, y la comunidad estaba profundamente conmocionada. Debido a esto, las autoridades movilizaron todos los recursos disponibles y examinaron cada pista que les llegaba con la esperanza de localizar al hombre. Ángel fue considerado armado y peligroso, y comenzaron a buscarlo por aire y tierra. Los agentes advirtieron a todos los residentes que no se acercaran a él, que permanecieran alerta y que informaran de inmediato si lo veían. Se creía que el hombre aún permanecía en la zona y que había escapado a pie, ocultándose en los matorrales. Mientras tanto, el llamado de las autoridades hacia Ángel fue directo y contundente. Lo instaban a entregarse, asegurándole que no había lugar donde se pudiera esconder, ya que ellos seguramente lo hallarían. Al mismo tiempo, también los investigadores comenzaron a reconstruir las horas previas al crimen. Fue entonces cuando decidieron hablar con dos hermanos de Ángel que también vivían en Estados Unidos, con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero. Uno de ellos relató que había hablado con él la misma tarde de los hechos, y que durante la llamada él se había despedido, como si supiera que no volverían a hablar. El otro hermano contó que lo había contactado menos de 2 horas después de los hechos, y que en esa conversación Ángel le había confesado lo que había hecho. Según su testimonio, había sido motivado el ataque por los celos. Dijo que Amalia había salido durante horas con una amiga, y que él la estaba llamando y ella no le respondía. Ya a la mañana siguiente de los hechos, un agente divisó a Ángel caminando por una carretera rural, a más de 1,5 kilómetros de la escena. Al notar su presencia, Ángel huyó hacia la vegetación, pero un perro policía siguió su rastro, y enseguida los agentes lograron sacarlo de entre los arbustos. Él se resistió y forcejeó, pero finalmente fue arrestado. Todo esto se pudo ver en las cámaras corporales de los oficiales.
Para ese momento habían transcurrido 17 horas desde que él había atacado a Amalia y a Estrella, y después de la densa persecución fue trasladado a la comisaría y recluido en una celda. Más tarde, después de que le leyeran sus derechos y durante un interrogatorio que se realizó en español, Ángel no solo confesó los crímenes, sino que detalló cómo había llevado a cabo todo y especificó el arma que había utilizado. También reveló que él había entrado al país ayudado por un traficante de personas. Este dato, no obstante, solo se conoció públicamente más adelante. Poco después de esto, Ángel fue acusado de 2 cargos, de homicidio en primer grado, secuestro y abuso infantil. En una rueda de prensa posterior, el alguacil del condado anunció que las autoridades harían valer la ley en su máxima extensión. También se presentó una moción de detención preventiva antes de que Ángel compareciera, solicitando al juez que el hombre permaneciera en la cárcel sin derecho a fianza hasta que terminara el juicio. Se dijo que existía riesgo de fuga y que además él podía no presentarse a las audiencias. También se tomó como un agravante que hubiese ingresado de manera ilegal al país. Además se destacó la gravedad de los hechos y la probabilidad del peligro que él representaba no solamente para la comunidad, sino para sí mismo. Así las cosas, se aprobó esto y se determinó que Ángel permanecería en custodia sin derecho a fianza. Poco a poco los familiares de Amalia comenzaron a ser entrevistados, específicamente su hermana, Dolores. Ella comentó que Ángel siempre había sido una persona violenta, que siempre había sido también muy celoso y que no entendía cómo su hermana había soportado sus abusos. Para que no les pase nada a la familia en Guatemala, ella soportó todo lo que él hizo. También la hermana de Amalia contó que desde que ambos residían en Nueva Jersey se habían dado algunos altercados, en los cuales ella había sido agredida, e incluso en Nueva Jersey había una orden de restricción en contra de Ángel. En esa ocasión incluso se dijo que Amalia lo había dejado, pero el hombre la llamaba y le exigía que volviera con ella, así que ella después de un tiempo siempre regresaba con él. Eso sí, su hermana dijo que ella siempre había intentado alejar a Amalia de este tipo, e incluso le decía que no dejara que estuviera cerca de Estrella. También comentó que supuestamente este hombre les contó que él en Guatemala, su país natal, había estado involucrado en situaciones muy extremas, lo que hacía que Amalia le tuviera mucho miedo. Además de eso, como eran del mismo departamento de Guatemala, ella temía que si lo dejaba, Ángel enviara a alguna persona a hacerle daño a su familia. Después de contar todas estas anécdotas, la hermana de Amalia pidió que se le diera al hombre la condena más ejemplar. Así las cosas, el caso desató una intensa polémica en Estados Unidos, específicamente por la manera en la que Ángel había ingresado al país. Se comenzó a pensar que Ángel tal vez podía haber sido detenido por la patrulla fronteriza y finalmente liberado en los Estados Unidos. Esto hizo que diversas personas y sectores en contra de la inmigración ilegal comenzaran a hablar de lo peligroso que es que muchas personas ingresen a los Estados Unidos sin documentos. Hay muchos millones de inmigrantes, como ya sabemos, en aquel país sin una documentación, y muchas personas utilizan este tipo de casos para hacer propaganda en contra de esto. Al final se decía que Ángel era una persona muy peligrosa y que realmente no tendría que haber entrado a aquel país, y que no solamente Amalia y Estrella estaban en peligro cerca de él, sino también todas las personas. También el hecho de que Ángel se encontrara de manera irregular en los Estados Unidos fue un hecho que la fiscal destacó muchísimo, y evidentemente, como ya dijimos, esto suscitó mucho el debate de la situación de la inmigración. Entre tanto, comenzaron a aparecer otros testigos que relataron la violencia que Ángel ejercía sobre Amalia. Entre ellos una joven que había llegado a cuidar a Estrella, quien habló telefónicamente con algunas cadenas de noticias. Según sus relatos, ella dijo que había visto a Amalia con distintos moretones, y específicamente varias veces alrededor de los ojos. Además, también esta niñera afirmó que la niña le contaba los abusos que su madre sufría con Ángel, detallando que a ella también le pegaba. La niñera dijo que muchas de estas ocasiones ella había pensado en llamar a la policía, pero no lo había hecho porque también tenía temor de Ángel. Mientras toda esta información salía a la luz, la fiscalía en una rueda de prensa comentó que buscarían la pena máxima para Ángel, la pena capital. Durante esta rueda de prensa, las autoridades estuvieron acompañados de los familiares de Amalia. Confirmaron que incluso en Guatemala Ángel tenía antecedentes penales, había tenido un cargo por delito sexual y además de eso le había quitado la vida a 2 mujeres, una en el año 2022 y otra en el año 2023,
poco antes de haberse ido a los Estados Unidos. También se estaba preguntando mucho en ese momento si Ángel sería enviado de regreso a Guatemala o no, si sería extraditado, pero las autoridades estadounidenses dijeron que no habían recibido ninguna comunicación de las autoridades en Guatemala. Ellos suponían que sería procesado y responsabilizado de sus crímenes en Estados Unidos, y así se fijó una audiencia para el 20 de mayo de ese año. Dada la posibilidad de que Ángel pudiese ser enviado a Guatemala, la familia de Amalia expresó su preocupación, ya que no querían que él fuese enviado a aquel país, no lo juzgaran y tomara venganza en contra de algún otro familiar. Así las cosas, en la audiencia Ángel no se presentó, pero a través de su abogado se declaró inocente de todos los cargos. Ya en septiembre de 2025 se realizó la selección del jurado, y nuevamente el tema de la inmigración ilegal fue tocado. Para la jueza era importante el hecho de que a los jurados no les influyera que Ángel fuese un inmigrante ilegal, así que más de media docena de personas fueron excluidas por este tema. Al final se pudo tener un panel de 12 jurados más un suplente. El juicio comenzó unos días después, el martes 30 de ese mismo mes. El hombre se sentó en el tribunal y además de eso pidió un traductor, no en español, sino en un idioma maya. En este punto conviene aclarar que Ángel hablaba el idioma maya quiché, y sus abogados señalaron que tenía un conocimiento demasiado limitado del español y no hablaba nada de inglés. Entonces la fiscalía pidió usar un intérprete que hablara este idioma. Eso sí, también se dijo que él durante los interrogatorios sí que había hablado en español y se había expresado de una manera bastante buena. Pero la defensa dijo que lo más adecuado era que tuviera un traductor de quiché para que él pudiera comprender adecuadamente todo lo que sucedía, porque había palabras técnicas que ni siquiera en español iba a poder entender. Al final se autorizó y se le llevó su propio traductor. Durante el juicio el fiscal narró todo lo que había sucedido, explicaron las imágenes de las cámaras de seguridad y también mostraron las declaraciones que Ángel había dado cuando fue detenido. También se mostró al jurado distintas fotografías, específicamente del rostro de Amalia. Durante la presentación de pruebas también se mostró el arma que se había recuperado de un bote de basura, la cual había sido identificada positivamente como el arma del ataque. De acuerdo con lo expuesto por los especialistas, la fuerza que Ángel había utilizado había sido demasiada y la hoja se había doblado. No se sabe específicamente si cuando atacó a Amalia o a Estrella, pero se sabe que los dos ataques fueron con mucha ira. Ya el 7 de octubre de 2025 el juicio tuvo un giro inusual, cuando Ángel subió al estrado, para sorpresa de todos los que seguían el caso. Además afirmó que él no recordaba haberle quitado la vida a Amalia o a Estrella. Todo esto lo hizo con el traductor que ya le habían puesto. Después de esta intervención, la defensa pidió cadena perpetua, indicando que ya sería un castigo suficiente para un hombre que supuestamente no recordaba nada. El testimonio de Ángel no lo ayudó, no resultó para nada convincente, y ese mismo día, después de solamente unas horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Además de eso, también se recomendó que se le impusiera la pena capital. La votación de la pena capital resultó en un 10-2 a favor de dicha condena. Esto dejó a Ángel visiblemente afectado. El hombre rompió en llanto y tuvo que ser retirado de la sala del tribunal. La defensa, mientras esto sucedía, instó a los miembros del jurado a considerar algunos factores atenuantes, como que Ángel había crecido en una zona pobre y violenta, y que tenía 5 hijos. Sin embargo, para los miembros del jurado esto no compensaba la brutalidad con la cual le había arrebatado la vida a Amalia y a su pequeña Estrella, que recordemos tenía solamente 4 años. Hasta el momento en el que estamos haciendo este video, inicios de noviembre del año 2025, aún no se ha dado la condena de Ángel. Según se sabe por informaciones en los medios de comunicación, será el día 11 de diciembre, cuando la jueza determine si el hombre será enviado o no a la pena capital, o si le darán una condena de cadena perpetua. Ahora que conocen todos los detalles de este caso, cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso impactante, muy doloroso, muy triste. Una mujer que perdió la vida junto con su hija de solamente 4 años. Una persona que había viajado a otro país para poder tener una mejor vida para sus hijos y sus nietos. Recordemos que Amalia también era abuela y se terminó poniendo en el camino de una persona que realmente quería que ella hiciera lo que él quería controlarla y saber cada uno de sus movimientos.
Algo muy triste, también un caso que volvió a encender el debate de la inmigración ilegal. Déjenme aquí en los comentarios todo lo que ustedes opinan, yo los estaré leyendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en otras redes, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.